maneras de contarla. Julio Ferro nos trae los hechos y acontecimientos más importantes de la historia. Bueno, vamos a contar hoy, como lo anunciamos, la vida y obra, la biografía de quien, a criterio de la historia argentina, es uno de los dos padres fundadores de la misma, junto a José de San Martín, y nos estamos refiriendo a ese gran prócer, ese gran líder que tuvo la argentinidad allá en sus inicios, que fue precisamente Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Había nacido el 3 de junio del año 1770 en la capital del virreinato recientemente creado por Real Cédula del Rey de España, del virreinato del Río de la Plata. Había nacido en Buenos Aires en el seno de una familia muy rica, una familia de comerciantes de origen italiano, genoveses, obviamente inmigrantes, y había tenido los primeros años de vida una muy buena educación, naturalmente, en el Real Colegio San Carlos, que era el colegio obligado al que todos los niños ricos, digamos, de Buenos Aires concurrían para nutrirse de instrucción. Bueno, continúa su vida de manera normal, nada hacía presagiar en quién luego se convertiría este legendario prócer, no solo de Argentina, sino de la América Latina toda. Hacia el año 1790, ya teniendo 20 años, decide estudiar leyes y se dirige a España, donde en la Universidad de Salamanca termina la carrera de abogacía, la carrera de leyes. Regresa en el año 1794 y el Manuel Belgrano, que se había ido, jamás volvió a ser el mismo. El Manuel Belgrano que regresa toma contacto con las ideas de la Ilustración, toma contacto con las ideas de la enciclopedia, de esa gran luminaria intelectual de raigambre filosófica que anidó a principios del siglo XVIII en Europa en ese entonces. Estamos hablando de las ideas de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, de D'Alembert, de Denis Diderot y de otros grandes intelectuales que modificaron para siempre el paradigma monárquico, destruyéndolo y dando lugar justamente a la República. Belgrano, cuando vuelve en 1794, a los 24 años, vuelve como un reformista. Ya las ideas que él tenía quedaron totalmente rezagadas y vuelve como una nueva, como representante de una nueva ola intelectual que hace pie en Buenos Aires y comienzan a llevarse adelante reuniones donde, si bien ellos no intentaban romper del todo con la corona inglesa, con la corona española, ellos entendían que debían producirse algunas reformas en los sistemas y que podíamos buscar la protección real de la hermana del rey Fernando VII, justamente la infanta Carlota Joaquina. Eso propugnaba el carlotismo, ¿no? Exactamente, el carlotismo. De ahí viene el carlotismo, de ahí viene la expresión Carlota Joaquina, que habiendo escapado de las manos de Napoleón Bonaparte, que había invadido la península ibérica, se refugió en Río de Janeiro, y desde allí ellos propugnaban que proteja al nuevo gobierno argentino. ¿Qué sucede en ese entonces? 1806, 1807, las dos invasiones inglesas, la primera de ellas a cargo de Beresford, rechazada, la segunda a cargo de Whitelock, también rechazada, y Manuel Belgrano, abogado, miembro de la tesorería real en ese momento española en Buenos Aires, se incorpora al ejército argentino en carácter de oficial. Tiene tan importante actividad a lo largo de las dos invasiones que decide introducirse en la carrera militar, aún no habiendo sido militar ni habiendo tenido instrucción acerca
pero era una persona tan brillante, tan inteligente, que comienza a estudiar táctica, comienza a estudiar estrategia, y en el grito revolucionario del año 1810, precisamente el 25 de mayo, tiene una participación destacada. Muchos dicen que en un determinado momento ingresa con una pistola en mano y apunta a la cabeza del virrey Cisneros diciéndole que dimita, que era el momento de retirarse. No está acreditado esto por la historia, no sabemos si efectivamente sucedió. Lo que sí sucedió es que formó parte del gobierno, de la Junta de Gobierno, la primera Junta de Gobierno del gobierno patrio, como uno de los líderes, de los intelectuales que llevaron adelante justamente lo que dijo Jorge, las ideas del carlotismo. A esto se opuso Juan José Castelli, y por otro lado también Mariano Moreno, en una gran disputa intelectual de estos próceres argentinos, todos ellos de un nivel muy muy elevado, gente que había podido estudiar en Europa, había podido estudiar en España y regresar con nuevos conocimientos a la todavía no llamada así Argentina. Todavía estamos hablando del virreinato. Bueno, Belgrano adopta su condición de militar y se pone al frente de una junta expedicionaria, de un ejército expedicionario que debía reducir al Paraguay, debía someter al Paraguay es decir, disciplinarlo técnicamente al Paraguay. Pasa por Corrientes, allí es donde funda la ciudad de Curuzú. También pasa por Rosario, por Santa Fe, y allí es donde crea la insignia nacional. La primera de ellas tenía un color blanco y por debajo una línea celeste solamente. No era celeste, blanca y celeste. Envía al triunvirato para su aprobación, y recordemos que el triunvirato de la época, conformado por Zarratea y Chiclana, que eran dos conservadores españoles, y solamente por un revolucionario, Juan José Paso, rechaza de plano porque entiende que sería una suerte de sublevación directa y abierta, una guerra declarada a España, el modificar la bandera. Pareciera que los triunviros no estaban en conocimiento de que la guerra ya se había declarado el 25 de mayo de 1810, cuando se depuso precisamente a Baltasar Hidalgo de Cisneros. Lamentablemente la expedición que intenta incorporar al Paraguay es rechazada. Los paraguayos se defienden muy bien. El coronel Pedro Juan Caballero lo derrota en las batallas de Paraguarí y de Tacuarí, regresando, teniendo que venir a dar explicaciones, obviamente, al triunvirato Manuel Belgrano de cuáles fueron las razones de su derrota. Queda como en una especie de ostracismo en ese momento. Como frisado. Sí, queda ahora, ¿no? Exactamente, queda frisado, esa es la palabra correcta, porque en esa época, recordemos, no podíamos cometer un error. Un error se pagaba directamente con el derrumbe de la revolución y obviamente con la muerte, ¿no? Viene San Martín de Buenos Aires en 1812, se presenta ante las autoridades, ante el segundo triunvirato, todavía seguía el primer triunvirato. San Martín hace una suerte de movimiento político, una suerte de golpe de Estado, hay que decirlo, con un grupo de notables porteños, donde reemplazan a Chiclana, que lo único que quería era hacer negocios, continuar con los negocios familiares, a costilla obviamente del Estado en este caso. Ya empezamos. Fíjate desde dónde ya empezamos con estas cosas, claro, ¿no? Claro. Lo reemplazan a Zarratea, también de idéntica condición, y lo sostienen a Paso, pero colocándolo junto a Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte. Son los que designan a Belgrano para la primera expedición auxiliadora al Alto Perú. Lo ponen al frente del gran ejército del norte, que había sido vencido en la batalla de Huaqui y había sido desintegrado. La misión de Belgrano era justamente reorganizar el ejército del norte y atacar a través del Alto Perú, intentando abrirse camino, lo cual logra inicialmente con los grandes triunfos de Tucumán en septiembre del año 1812 y de Salta en febrero de 1813. Lamentablemente allí, cuando sale de la frontera argentina,
es derrotado violentamente por el general José de la Serna, en las batallas de Vilcapugio y de Ayohuma, donde combate justamente al lado de María Remedios del Valle, de Juana Azurduy y de otros grandes patriotas, Apolinario Saravia y otros que combatieron a su lado, Bernabé Araoz también, Gregorio Alaos de la Madrid y otros enormes luchadores argentinos son derrotados, y Belgrano allí sí regresa vencido desde el punto de vista militar y entrega el mando en la persona de José de San Martín. Allí es donde se produce la legendaria reunión en 1814 de la posta de Yatasto, cuando entre Belgrano, San Martín y Güemes construyen intelectualmente el plan libertario de la América del Sur, que en definitiva fue lo que termina sucediendo. Belgrano, a partir de ese momento, es colocado como diplomático. Se lo aparta con honores, por supuesto, luego de los grandes triunfos de Salta y Tucumán, donde salva para siempre la frontera del norte argentino. Es colocado como diplomático, viaja a España, viaja a Inglaterra, donde intentan encontrar un príncipe, fíjense ustedes, que venga y se haga cargo, obviamente en condición de rey, del nuevo país que se estaba construyendo. A todo esto, recordemos, el directorio, la asamblea del año 13, el Congreso de Tucumán de 1816, Argentina era un polvorín, unitarios por un lado, federales por otro, no teníamos manera de ponernos de acuerdo. En ese periodo regresa Belgrano, habiendo fracasado en la misión de intentar lograr un rey, un monarca que se haga cargo de la República Argentina. Se produce la gran batalla de Cepeda, se disuelve el directorio en el año 1820 y comienza el periodo más nefasto de la historia argentina, la década de la anarquía. Los federales del interior, Estanislao López de Santa Fe, Francisco Ramírez de Entre Ríos, derrotan a José Rondó, al director supremo, en la batalla de Cepeda, entran a Buenos Aires. Es en ese triste periodo en el cual Manuel Belgrano, el día 20 de junio del año 1820, en horas de la madrugada, pasa a la inmortalidad en la total y absoluta miseria, en la total y absoluta pobreza, habiendo entregado todo, habiendo legado al Estado mismo que le había, prometido 3.000 piezas de oro a consecuencia de los grandes triunfos de Salta y de Tucumán, habiéndole legado ese dinero, esa inmensa fortuna al Estado para la construcción de escuelas, muere en la más absoluta pobreza, triste, olvidado por el momento, porque debemos decirlo, la historia argentina lo tiene en lo máximo, en el pináculo absoluto. Incluso yo conozco personas que lo prefieren aún por encima de San Martín. El caso de mi madre, por ejemplo. Cristina Kirchner también lo dijo. Ella se hubiera dejado seducir. Dijo así, ¿no? Que no hubiera tenido... No arruine su historia, doctor, con semejante pavada. Le pido por favor. No hubiera tenido inconveniente. Semejante recordación. No, dijo ella, yo hubiera sido la amante de Belgrano. Claro, un amorío con Manuel. Algo hubiera sido. Es más, dijo que Belgrano hubiera sido kirchnerista. De vivir ahora, Belgrano sería kirchnerista. Bueno, era un gran galán. Termina dejando este mundo, como lo dijimos, el 20 de junio de 1820, habiendo cumplido hacía poco tiempo los 50 años de vida. Valga entonces este recordatorio para el creador de la enseña nacional, para un periodista, para un abogado, para un militar, por razones y necesidades de la patria, para un